Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en este día conectados, ¿cierto? Aquí estábamos hace unos minutitos conversando y vamos a dar inicio a este servicio dando tres glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Séanos el Señor ayudándonos en todo. Y vamos a iniciar con una alabanza que tenemos preparada de parte del coro. Amén. Vamos a presentar. Cuatro. Oh Cristo amado, mi buen Salvador, por ti he dejado las sendas del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señora, ahora sí. Ya al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En santa morada, en gozo perennal, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal, yo siempre cantaré, oh, qué dicha para mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Ya al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Te amo porque en tu grande amor tuviste en poco vergüenza y dolor, corona de espinas llevaste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Ya al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó.
así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Ya al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Amén. El Señor nos sea bendiciendo, amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa alabanza y ya ahora vamos a dar inicio, ¿cierto?, a nuestro servicio. Vamos a iniciar orando y vamos a pedirle a nuestro hermano Eugenio si él nos puede ser guiando en esta primera oración. Amén. Dios y Padre, Señor, en esta hora, mi Jesús, le damos, Señor, las muchas gracias por esta oportunidad maravillosa, Dios, que nos da, Señor, y nos bendice, Señor, ayudándonos y guardándonos, Señor, para reunirnos, Señor, una vez más, para aprender, Dios, de su palabra, Señor, y rogar también, Señor, así los unos por los otros, Señor. En esta hora, Dios Padre, tenemos esta misión, Señor, de rogar, Señor, por nuestra pastora Leonor, en la cual, Señor, se encuentra, Señor, muy grave en el hospital de Talca, Señor. Esperamos, Señor, que usted con su poder, Dios Padre, Señor, pueda llegar a ese lugar donde no puede, Señor, llegar cualquiera, Señor, porque está, Señor, allí aislada, mi Dios. Pero a usted no le importa el aislamiento, Señor, sino que rompe todo y llega, Señor, hasta el profundo del corazón, mi Dios. Rogamos que en esta mañana, Señor, así como puede hacerlo, Señor, con nuestra pastora, pueda hacer también lo mismo, Señor, con muchos otros que están, Señor, a lo largo, Señor, de nuestro país, Señor, rogando y pidiendo en esta hora, Señor, porque muchos sufren de esta misma enfermedad, Señor. Usted, mi Dios, puede cruzar fronteras, mi Dios, puede ir, Señor, al lugar más apartado donde están los hermanos, Señor, pasando por la prueba, por la dificultad, Señor, y en esta mañana usted puede hacer esa obra maravillosa en cada uno, Señor. Rogamos, Padre, en esta hora, en esta mañana, usted bendiga este grupo, Señor, que estamos reunidos, Señor, para aprender de su palabra, Dios, y para bendecir su nombre por lo que usted ha hecho en nuestra vida. Señor, en esta hora rogamos que usted le dé, Señor, la gracia y la sabiduría a nuestro hermano que compartirá, Señor, este servicio. Esta escuela, mi Dios, sea de bendición para cada uno, Señor. Esperamos que usted nos guarde, nos guíe, Señor, y nos prepare también, Señor, para el servicio de la tarde y para todos aquellos servicios que podamos estar presentes. Dios, tengamos la disponibilidad, Señor, siempre, Señor, y el corazón dispuesto para recibir, Dios, su palabra. En esta hora, Señor, le pedimos que usted bendiga, Señor, a cada uno este servicio y nos llene de la gracia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Amén. Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio por estar también en este día siempre apoyándonos. Amén. Y vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de escuela dominical. Ahí sí. Me confirman, entiendo que ahí ya se ve, yo no los veo a ustedes, pero entiendo que ahí ya nos estamos bien. Amén. Escuela dominical entonces, Ipechi Cerro Navia, clase número 14, el fruto del Espíritu Santo, parte 2. Nosotros ya tuvimos la parte 1 que estuvo dando la clase nuestra pastora, y en este día ya estamos dando la clase
la parte número 2 de esta misma escuela dominical. Amén. Sea el Señor guiándonos en toda esta clase y que Él nos sea guiando. La agenda para el día de hoy en nuestra clase que contempla, estamos en el libro Discipulado y Multiplicación, el libro de nuestra escuela dominical, año 2020, ¿cierto? Tema multiplicación y desarrollo congregacional. Tal como se decía en la clase anterior, ya pasamos de multiplicación y desarrollo personal a algo ya congregacional, porque se entiende, ¿cierto?, que el servicio del evangelio es algo que nosotros hacemos en comunidad, ¿ya? Nosotros no estamos solitos, no, tenemos una comunidad, tenemos una iglesia, somos un cuerpo, ¿ya? Y eso radica en muchos puntos, no solamente en que nos congregamos, no, sino también en que somos amigos, en que nos preocupamos, en que estamos pendientes, en que estamos orando los unos por los otros, etcétera. Amén. Entonces, la clase lleva por título El fruto del Espíritu Santo, parte 2, y tenemos nuestra lectura bíblica en el libro de Juan, ¿ya? Apóstol Juan, capítulo 15, del verso 1 al verso 8. Juan 15, del 1 al 8, y por texto clave, Juan 15, número 5. Amén. Así que mientras le vamos encontrando, yo también se la estoy ahí presentando, y le vamos a pedir a nuestra pastora si nos puede llevar en esta lectura. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén. ¿Cierto? Que el Señor nos sea bendiciendo por medio de su palabra. Este verso de Juan, ¿cierto? Es un parafraseo de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de este fruto, ¿cierto? Entonces vamos a ver también nuestro texto clave, que es el número 5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Así es. Por lo tanto, entendemos que de partida ya no son muchos frutos, sino que es el fruto, ¿cierto? Estamos hablando de uno, el fruto, ¿cierto? Eso lo podemos encontrar aquí. Y también entendemos que nuestro Señor Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, estas ramitas, ¿cierto?, que se extienden de este tronco que es la vid, ¿sí? Y que la vida del cristiano, producto de esta conexión, producto de esta unión, ¿cierto?, producto del Espíritu Santo de Dios, va produciendo este fruto del Espíritu. Y es por eso que es tan importante. Veíamos anteriormente que teníamos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, ¿cierto? Frutos dados por nosotros, que son los de la carne, pero tenemos un fruto que solamente puede ser obtenido a través del Espíritu Santo, a través de una vida de conversión al Señor, a través de una permanencia en Cristo. El objetivo de la clase es identificar las cualidades del fruto del Espíritu con el fin de reflexionar en nuestras obras y en nuestro caminar. Introducción: solo cuando caminamos por el Espíritu de Dios podemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y solo cuando permanecemos en Cristo
Dios nos da la gracia para hacerlo. Entonces el secreto para caminar con Dios es permanecer en Jesucristo. Amén. Entonces aquí ya vamos comprendiendo que es imposible que alguien pueda tener los frutos del Espíritu si no está ligado a este árbol que es la vid, que es Jesucristo. Nuestro caminar debe estar totalmente entrelazado con la vida de Jesucristo para poder exponenciar este fruto. El desarrollo del fruto del Espíritu la realiza el Espíritu Santo en la medida que nos rendimos a Dios y permanecemos en Él. Amén. Entonces, esto no es del que quiere mucho, no es del que quiera de un día a otro tener este fruto, sino que es un proceso dado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Entonces, el contraste con las obras de la carne está la manera de vivir sin dobleces llamada el fruto del Espíritu, ¿cierto? Este se produce en los hijos de Dios a medida que permiten que el Espíritu dirija y ejerza tal influencia en su vida que destruyen el poder del pecado, sobre todas las obras de la carne, y caminan en comunión con Dios. Encontramos esta parte tan importante que es una vida sin dobleces, ¿cierto? ¿Ha conocido usted alguna vez o nos ha pasado muchas veces en que lamentablemente somos uno dentro de la iglesia, pero fuera de ella somos otro? ¿Cierto? O hemos conocido a alguien que vive esta dicotomía, esta división de vidas, por decirlo así, como que en algún lado son cristianos, pero en otro lado no son cristianos. Entonces, el fruto del Espíritu nos lleva a una vida sin dobleces, sin tener esta doble faceta, esta doble cara, sino ser en todos lados de la misma manera, ¿cierto? Porque tal como dice su palabra, una luz no se puede esconder debajo de una mesa, ¿cierto? O de un almud, sino que está para ponerla por alto. Y asimismo dice que la sal, ¿cierto? ¿Qué hace la sal? Sala la tierra. Pero si escondemos la sal, ¿podemos salar algo? Si cuando vamos a nuestro trabajo escondemos nuestro salero, ¿podríamos salar la comida de nuestro trabajo? Imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A reflexionar en que el fruto del Espíritu es un fruto de parte del Espíritu Santo, pero que se magnifica en nuestra vida en forma completa. Y es por eso que aquí se empiezan a conocer los reales cristianos y aquellos que tienen esta dualidad, ¿cierto? Que el Señor nos sea ayudando y guiando. ¿Qué conforma el fruto del Espíritu? Y aquí coloqué una imagen, porque nosotros somos muchos de imágenes y con una imagen entendemos más. Decir que una imagen dice más que 1000 palabras. Y aquí coloqué una vid, o como nosotros la conocemos, una parra, ¿cierto? En nuestra lectura en chileno, como se dice. Entonces tenemos un tronco que es Jesús es la vid, es este árbol frondoso, esta parra guiada, ¿cierto? Nosotros, dice Jos aquí, siendo creyente, soy un pámpano o la rama, este pequeño y delgado hilo que sale. Y por último tenemos el fruto, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Produce su fruto. Y así en la vida del cristiano también ocurre esto. Y se ha dado cuenta que cuando miramos las estaciones del año, en este tiempo ya nos encontramos en invierno, pero hay distintas estaciones. Tenemos estaciones donde el árbol queda sin hojas, ¿cierto? Tenemos estaciones donde hace frío, ¿sí? Y nuestra vida también tiene estaciones donde estamos muy bien, tenemos estaciones donde estamos con frío, donde empieza la prueba, ¿sí? Tenemos estaciones donde empieza a florecer y tenemos estaciones de fruto, ¿sí? El Señor en todo nos va enseñando y también nos deja esta representación que nuestra vida también es un proceso, ¿ya? Es un proceso donde el cristiano a lo mejor el día que llega y se convierta al Señor no va a inmediatamente tener todo el fruto del Espíritu, no va a tener este fruto desarrollado, porque para que haya un fruto, primero el árbol debe crecer, primero se debe fortificar, primero debe florecer, ¿cierto? Porque si no florece, el fruto es menor, ¿sí? Los que hemos vivido en el campo sabemos que
por ejemplo, cuando hay lluvias en primavera, cuando hay lluvia fuerte, ¿qué significa? Que va a haber menos fruto, ¿sí? Entonces nos empezamos a dar cuenta de esas cosas y que el Señor nos sea guiando. Entonces aquí tenemos una representación de una imagen de quién es la vid, quién es el pámpano y el fruto que solamente es dado a través de el Espíritu Santo de Dios. Porque al igual que los árboles, si no hay savia, no puede nacer fruto, no se crece, ¿cierto? Entonces todo eso viene ¿de dónde? Del tronco, de esta vid, de Jesucristo, que sin él nada somos. Y hoy día la clase nos presenta lo que es el fruto del Espíritu. Muchas veces se nos ha instruido en las cualidades que conforman el fruto del Espíritu y a continuación veremos de una forma detallada cada una de estas cualidades, ¿cierto? Que son 9. Así las representa por lo menos esta lectura que encontramos. Partimos con el amor, ¿sí? Aquí viene esta palabra escrita viene del griego de ágape, ¿ya? Es decir, interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin interés de ganancia personal, ¿ya? Y todos los que hemos leído un poquito más sabemos que el amor está muy representado en Primera de Corintios capítulo 13, donde dice que el amor todo lo puede, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo soporta, que el amor no tiene envidia, que el amor no se envanece, etcétera, ¿cierto? Y da una descripción completa del amor. De hecho, hay algunas alabanzas también que ayudan a nuestra memorización con respecto a todo esto del amor, ¿sí? Entonces vemos que es el interés y la búsqueda del mayor de otra persona sin interés de ganancia personal. Y no hay mayor muestra de amor que el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le hemos podido pagar algo a nuestro Señor? ¿Le hemos retribuido en algo a nuestro Señor? ¿Hicimos algo para que Él nos amara? De ninguna manera, ¿cierto? Él nos amó primero, Él se ofreció primero, Él extendió sus brazos primero, Él vino a nuestro encuentro. No hay mayor muestra de amor que el de nuestro Señor Jesucristo hacia nuestras vidas, ¿ya? Y este es el fruto del Espíritu. La palabra del Señor también nos enseña y dice que el que no ha conocido a Dios no puede amar, porque Dios es amor. Y la representación del amor está dada a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que primeramente tenemos que conocerle a Él. Y aquí empezamos a ver estos detalles de este fruto, que viene dado únicamente por esta comunión con el Señor. El Espíritu Santo es el que desarrolla el fruto del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, un cristiano que no es regado, ¿ya?, a través de la palabra, que no es fortificado a través de la oración, que no es consolado a través de la comunidad, que no es resguardado, ¿cierto?, a través de los cultos, los servicios, la adoración al Señor, que no es obediente a la palabra, difícilmente obtendrá el fruto del Espíritu, o este fruto tendrá un proceso muy lento de desarrollo. ¿Por qué? Porque no está conectado a la savia del Espíritu Santo de Dios, que es la que produce que el fruto crezca, ¿cierto? Muchas veces lo representamos también con el alimento en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando tenemos a dos niños y un niño es bien alimentado, con fruta, con verdura, con legumbres, con leche, etcétera, con distintos alimentos. Y vemos otro que lamentablemente es desnutrido, que tiene poca alimentación, poca comida, poco desarrollo. ¿Cómo vemos sus vidas, cierto? Hay uno que se desarrolla fuerte, grande, con ánimo, con ganas, ¿sí? Y vemos otro que a lo mejor le faltan las fuerzas para moverse. Todo esto viene a través de el trabajo espiritual, ¿cierto? Entonces ayúdenos el Señor a estar conectados a esta vid verdadera, cada día en poder buscarlo en ayuno, en oraciones, en lectura de la palabra, en comunión con nuestros hermanos, etc. Tenemos también el segundo parte de este fruto, que es el gozo, ¿ya? Que viene
del griego chara o jara, ¿ya? Y es decir, la sensación de gozo fundado en el amor, la gracia, las bendiciones, las promesas, cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo, y nos dejan dos versos bíblicos aquí. El Salmo 119, 16, que dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Entonces, el gozo, me regocijaré en tus estatutos, es esa sensación de, eh, de amor, de gracia, ¿cierto? De contentamiento, ¿ya? Más allá de las situaciones. Aquí también es importante esto. El gozo, dice que el gozo del Señor, la fortaleza es de algunos, y que el gozo del Señor no se desvanece. ¿Qué significa eso? Que un cristiano con un fruto maduro, en medio de la prueba, puede tener gozo. Amén. Puede estar a lo mejor afligido, puede estar preocupado, pero el gozo de la salvación permanece intacto, ¿cierto? ¿Nos ha ocurrido alguna vez que hemos estado en situaciones complejas, difíciles a lo mejor, o en mismo de repente en velorio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los cristianos? Los cristianos tienen una esperanza viva. Y dice, sí, la delantera nos lleva, pero nos veremos, ¿cierto? Y puede haber una paz y un gozo dentro de su vida que no se explica. ¿Por qué? Porque dice que se regocija en los estatutos del Señor, se regocija en la palabra, conoce de que va a haber un tiempo donde nos reencontremos, que esta vida es efímera. Primera de Pedro 1:8 dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso? Por eso que el gozo está ligado a nuestro Señor Jesucristo, a quien a lo mejor no lo hemos visto, pero lo sentimos, pero sabemos que está ahí. Nuestra confianza es viva de que Él vive y que vive para nosotros, ¿cierto? Y que Él reina y que vendrá hacia nuestras vidas, ¿cierto? Sea el Señor aquí bendiciendo nuestras vidas. Amén. Mi hermana Valentina se encuentra por ahí, mi hermana Valentina. Amén. Entonces le vamos a pedir, hermana Valentina, que nos comente qué entiende ella por estas dos partes que hemos visto hasta ahora, el amor y el gozo. Sobre el amor y el gozo. Bueno, como usted decía, que el amor no tiene rencor, no tiene envidia, y que también sale la palabra. Es muy importante la parte del amor, porque con amor, si no se hacen las cosas, salen mal o quedan malas. Y al repararlas, si uno lo hace con gozo y con alegría, salen mejor y con mucho amor. Una vez me dijeron a mí: vale, tú tienes que hacer todo como para que lo estás haciendo para el Señor. Así que, mis hermanos, hay que hacer las cosas como para Dios. Amén. Amén. ¿Cierto? Colosenses 3:23 dice: hacer todo como para el Señor. Amén. Porque a Cristo el Señor servimos. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Pasamos a nuestra segunda lámina. Llevamos dos partes del fruto y vamos ahora a ver tres más, que es la paz, la paciencia y la benignidad. Encontramos en la paz, es decir, el sosiego de la mente y del corazón en medio de las peores dificultades. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? El sosiego es esta tranquilidad en medio de las peores dificultades, fundado en el conocimiento de que todo anda bien porque es Dios quien sostiene el control de nuestras vidas. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa, Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz está muy ligada también con el gozo. Amén. Ahí va muy de la mano. De hecho, el fruto en general está muy entrelazado entre el mismo. Y sea el Señor ayudándonos en esto. Amén. Está muy entrelazado. Entonces,
La paz, dice, de Dios sobrepasa todo entendimiento, o sea, que es inexplicable. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Sabe cuándo ocurre? Cuando nosotros como cristianos aprendemos a descansar en el Señor. Como dice en la parte superior, sabiendo que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y de todo. ¿Sí? Hace unos días atrás, nosotros teníamos una sobrinita, una primita, ¿cierto? Que estaba que la habían diagnosticado con el PIMS y era compleja la situación porque sabíamos que es de riesgo. Amén. Pero sabe que nosotros empezamos a orar y personalmente oré al Señor con tristeza porque como padre me colocaba en el lugar de ellos, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si alguno de mis hijos estuviera en esa situación? Como primo, me dolía por mi prima, etcétera. Y orábamos al Señor. Y entregábamos nuestra carga y sabe que una vez entregada, nos levantamos tranquilos, con paz. Porque sabíamos que al Dios que clamamos es un Dios que tiene el control. Amén. Y le pedíamos que Él tomara el control de la situación, sabiendo de que Él, en sus manos no hay nada que se escape. ¿Cierto? Que a lo mejor lo que a nosotros en su minuto nos parece doloroso, a larga, el Señor tenía un plan y un propósito ahí. Él no es de dar cosas al azar, sino que todo está bien guiado, está bien armado. Amén. Entonces, esta paz solamente viene dada cuando el cristiano puede descansar en el Señor, cuando entrega sus cargas. ¿Ya? Muchas veces nos seguimos con la mochila, oramos, clamamos, nos rendimos al Señor, pero seguimos con la preocupación, seguimos con eso. ¿Y es por qué? Porque no hemos entregado esa mochila. El Señor nos dice, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Entonces, que nos ayude el Señor a crecer en este fruto, o en esta parte del fruto que es la paz, ¿cierto? El tener esa mente y el corazón tranquilo, con paz en las peores situaciones. Viene la paciencia, la constancia, conformidad, de ser lento para el enojo o la desesperación, ¿cierto? La paciencia también algunos le llaman como la ciencia de la paz, ¿sí? Como tener ese dominio, esa consideración, ¿cierto? Efesios 4:2 nos insta y nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y qué dijimos del amor? El amor quiere lo mejor para el otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Con toda humildad, mansedumbre, soportándolos con paciencia, con amor. Entonces, colocándolos en el puesto del otro. Porque la paciencia muchas veces no la perdemos solo, ¿cierto? No la perdemos así porque, oh, se me perdió la paciencia. No. Por lo general, le decimos, ay, que me haces perder la paciencia, ¿cierto? La enfocamos en alguien muchas veces, ¿sí? Entonces, ayúdenos el Señor a que cuando pasen estas circunstancias, ponernos en el lugar del otro. ¿Ya? ¿Lo habrá hecho intencional? No creo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en ese puesto? ¿Sí? Ayúdenos el Señor. Amén. ¿A cuánto nos ha pasado que alguna vez hemos estado a lo mejor trapeando y entra alguien con los pies llenos de barro y ahí, ay, me haces perder la paciencia, ¿cierto? Ayúdenos el Señor. Y así, ¿cuántas otras situaciones? Entonces, este fruto, esta constancia, conformidad, ser lentos para el enojo, la desesperación. Entonces ahí, como el otro día la palabra nos decía de la lengua, que tiene dos, ¿cierto? Barreras la lengua, los dientes y los labios. Ayúdenos al Señor también a poder contar hasta 10 antes de poder experimentar algo, ¿sí? El Señor nos sea bendiciendo. La benignidad. La benignidad viene de bueno, ¿ya? Es decir, no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Efesios 4:32 nos indica, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, ¿cierto? De hecho, la palabra del Señor nos dice, ¿cuántas veces perdonar? 70 veces 7. Entonces ahí como que nos deja larga la lista, ¿cierto? Hay que perdonar muchas veces. Entonces esta bendición de poder ser buenos,
con otros, misericordioso, perdonando, ¿cierto? Dador de otras oportunidades. Y en esto reconocer, y por eso que el Señor Jesucristo vino y nos mostró todo esto en su vivencia. Amén. ¿Cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? ¿Ha sido una? ¿Ha sido dos? ¿Ha sido tres? No, la lista se extiende, ¿cierto? Cada uno de nosotros conoce cuántas veces ha fallado, cuántas veces hemos negado, cuántas veces hemos tenido que volver al Señor, ¿cierto? Humillados y hemos encontrado un rechazo de parte de Él, de ninguna manera. Lo hemos encontrado con sus brazos abiertos, misericordioso a nuestras vidas, ¿sí? Y eso nos hace crecer, más encima, aparte de perdonarnos, nos enseña a crecer, nos fortalece, ¿cierto? Nos guía, nos da un nuevo aire. Entonces, esta benignidad viene solo producida de parte del Señor, que el Señor nos sea ayudando y bendiciendo en medio de esto. Me gustaría compartir con mi hermano Eugenio, que el Señor le ha entregado por la paz, la paciencia, la benignidad, estas tres partes del fruto que estamos conversando. Es difícil de que uno pueda reconocerlo, de que tiene estas cualidades, porque en realidad puede decir, no, yo tengo paciencia, pero hay momentos que esto como que sobrepasa y uno como que se olvida, ¿no es cierto?, de que hay algo que a uno lo debe llevar, pero siempre, gracias al Señor, no tengo ese, digamos, ese problema, porque la verdad es que yo no me mezclo no me entrometo en nada, entonces siempre como que me alejo de los problemas, de las dificultades, y nunca me acerco a ellas. Pero como digo, no podría uno mismo eh, decir de que de dar esto, porque como dice, eh, sería como decir que somos perfectos. Y yo digo que aunque todo lo hiciere, perfecto no soy. Y, y por eso digo que el Señor nos ayude en todo momento, porque en realidad, como digo, eh, podemos tener nosotros mucha paz, puede haber mucho amor, pero hay momentos difíciles, como dice la palabra, en la cual nosotros tenemos que tener esa paciencia para soportar esa prueba, esa dificultad. Como digo, doy gracias al Señor por esta palabra, como dice, porque en realidad nos estás haciendo ver todos los puntos que nosotros eh, los procesos que estamos viviendo y que tenemos que pasar. Entonces, que el Señor nos esté ayudando, nos esté preparando para cuando lleguemos a ese momento que no quisiéramos, pero no sabemos, como digo, estamos en un mundo lleno de conflictos, lleno de problemas, que a veces uno sale a la calle y toca sin ser músico, como dice. Entonces, ahí, ahí uno tiene que tener la paciencia. A Amén. mí, como digo, gracias al Señor, eso me ha pasado, pero nunca he perdido la paciencia, porque en una oportunidad, como digo, llegué hace unos 6 años atrás y me dieron como bombo, pero yo no tenía nada que ver en el tema. Yo estaba tratando de defender a una señora y en vez de pegarle a la señora me pegaban a mí. Yo estaba firmado en una reja cubriéndole para que no le pegaran, pero me pegaban a mí. Pero yo no perdí la paciencia, sino que mi afán era defender a la señora que la mechoneaban, la pateaban por todos lados y yo trataba de cubrir, como digo, ese momento. Entonces, no perdí, como digo, la paciencia, pero uno nunca sabe los Amén. momentos. ¿Ah? Amén. Amén, mi hermano Eugenio, que el Señor le bendiga, ¿cierto? Es importante esto de poder
considerar también que el fruto del Espíritu, como decíamos, viene muy ligado a nuestra permanencia en Cristo. Entonces, eso también es fundamental, ¿cierto? Cuando el cristiano, claro, hay momentos donde estamos muy espirituales, ¿cierto? Y todo es color de rosa y es maravilloso. Y el Señor nos ayuda en ese aspecto, ¿cierto? A poder estar ahí, ¿cierto? Pero hay otros momentos donde a lo mejor nos hemos separado un poquito y empieza ya a notarse este fruto como que empieza a desinflar también, ¿cierto? Y ayúdenos al Señor a estar ahí. Tenemos como siguiente parte de nuestro fruto la bondad y la fe. Amén. La bondad, es decir, celo por la verdad, la justicia, el aborrecimiento del mal, puede expresarse en actos de amabilidad o en la represión y la corrección del mal. Amén. Mateo 21, 12 y 13 nos indica: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cierto? La bondad también es este acto de querer la equidad, la igualdad, la justicia de parte del Señor, ¿cierto? Cuando queremos que las cosas sean justas, amén, de que haya verdad. Entonces la bondad nos ayuda y nos guía a que nosotros podamos ser bondadosos, justos delante del Señor. Amén. En actos de amabilidad, en represión, en corrección del mal, siempre como corresponde, ¿ya? No excedidos, no abajo, pero en su línea justa. Y siempre tener esta disposición de bondad sobre las personas. Tenemos la fe. La fe es grande, ¿cierto? Porque sabemos que la fe es un don de Dios, pero la fe también es dada como fruto de Dios. Amén. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor, ¿cierto? Pero ¿qué produce la fe? La fe es lealtad firme y constante a una persona a quien se está unido por promesa, compromiso, carácter fidedigno e integridad. Entonces, 1 Timoteo 6:12 nos insta y dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, la fe es esta firmeza, constancia, compromiso, integridad hacia nuestro Señor. Amén. ¿Qué dice más que la fe? La palabra del Señor nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces podemos tener esta certeza, esta firmeza del Señor. Entonces podemos ver esta integridad ligada al Señor en todo momento. Amén. La fe nos ayuda a eso. ¿Se ha encontrado usted algo mejor alguna vez en una situación donde podía tomar algo? Porque nadie lo estaba viendo, pero usted sabe que usted es embajador de Cristo. Y donde usted está, los ojos de Dios están sobre su vida, ¿cierto? Y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque sabe que usted sirve al Señor, ¿sí? Y esto también, los japoneses también lo practican mucho y dice: sí, no hay nadie más que me ve, pero yo me estoy viendo. Amén, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos actos también son muy personales. Muchas veces, hace años conversábamos con otros hermanos que ellos decían: mi papá me crió, decía, o mi mamá me criaron de buena forma, no robar, no matar, no hurtar. La parte de los 10 mandamientos era muy estricta, pero su vida en general era así, ¿cierto? Y para ellos decía que era una regla de vida, ¿no? Antes de llegar al Evangelio ellos ya eran así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con nuestras mentes? Y aquí empieza la batalla de nuestros días, ¿cierto? La batalla del cristiano, aquel cristiano que a lo mejor puede tener una mirada intachable hacia los demás, hacia el exterior, pero su lucha interna sigue viva. Y aquí ayúdenos al Señor a permanecer aquí leales, constantes, firmes, comprometidos, íntegros delante del Señor. Y por último nos queda la mansedumbre y la templanza. Es decir, moderación, la mansedumbre, acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse,
cuando se necesita el enojo, y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. Mansedumbre. Según de Timoteo 2:25 nos indica que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va la mansedumbre? A poder llevar el Evangelio del Señor con firmeza, ¿cierto? Pero a la vez con sumisión. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a alguien y le enrostramos completamente todo lo que ha hecho mal? ¿Hemos sacado ganancia de eso? ¿O más hemos sacado ganancia cuando vamos con palabras? ¿Qué dice? La palabra suave aplaca la ira. ¿Cierto? Proverbio nos indica eso. Entonces, ¿cuándo hemos ganado más? ¿Cuando vamos con todo o cuando vamos suavemente, mansedumbre, sabiamente, con moderación? ¿Cierto? Con fortaleza porque se entiende en lo que estamos, pero también a la vez con una sumisión de poder dar un buen consejo, ¿sí? De poder ser abrazado a la verdad. La templanza, es decir, el dominio de las propias pasiones y deseos, incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza. Primera de Corintios 7:9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ya? Aquí lo llevaron directamente a un plano de las relaciones. Amén. Pero la templanza también es este dominio propio, ¿ya? Esta templanza, cómo se templan las espadas, ¿cierto? Para los herreros, cómo templan las cosas y para qué se templan, para que sean duros, para que sean firmes, ¿ya? Para que el fierro no se doble ni se quiebre con cualquier cosa. Y para templar, ¿qué se necesita primero? Calentarlo a un alto grado y después lo sumergen en aceite, ¿cierto? O con otras cosas. Entonces, así mismo se templa. La templanza es poder estar en los momentos más difíciles, pero también en los más fríos y poder mantenerse ahí, en el centro. Amén. Ayúdenos el Señor a tener este dominio propio, este deseo también de mantenernos puros e íntegros, porque la templanza permite también que el hierro, por ejemplo, no se colisione con otras cosas porque queda sellado, queda hermético. Amén. Entonces así nuestra vida también sea templada en el Señor. Amén. Sea firme, sea sólida y que no permite variaciones. Amén. Ayúdenos el Señor a guiarnos en medio de todo esto. Amén. Y le vamos a dar la última oportunidad a nuestra pastora, una oportunidad cortita para que nos sea comentando sobre estos últimos partes que vimos, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza, que elija uno y pueda comentarnos sobre él. Amén. A mí me gustaría comentar de la bondad, porque sabe que yo tenía la bondad al revés. ¿Por qué? Porque la bondad aquí me dice, es decir, celo por la verdad y la justicia, aborrecimiento del mal. Y sabe que muchas veces yo me encontré en situaciones complicadas. Voy a poner un ejemplo que una vez se perdía plata en las dorcas, en la iglesia. Y yo sabía, me di cuenta quién era que cuando orábamos se metía en las carteras. Y sabe que yo me quedé callada, porque pensé que en algún minuto la palabra le iba a llegar y la iba a corregir. Pero aquí dice que celo por la verdad y la justicia. Yo lo hice pensando en que no se fuera de la iglesia, pero estaba haciendo mal porque estaba encubriendo algo malo. Y sabe que muchas veces uno por encubrir algo malo, uno cree que eso es bondad. No, yo soy bueno con esa persona para que no le hagan daño. Pero resulta que estamos haciendo un mal mayor. El Señor nos bendiga y cuando me di cuenta de eso, empecé a decir no.
ser bueno o tratar de ser con los frutos de Dios no es encubrir el mal, sino también colocándome en el lugar de los que eran dañados. Y le doy gracias al Señor porque aquí estábamos comentando con Balta, o sea, con nuestro pastor y con Valentina, y Valentina decía, oh mamá, esos frutos tienes tú. Y yo le decía, viste que no soy solamente la bruja, ni la mala, ni la retona, como me dicen ellos, sino que, y le doy gracias al Señor. Pero sabe que cuando hace bastante tiempo ya me di cuenta de esta palabra bondad. Siempre yo trataba de que el que era dañado, tratar de protegerlo, pero no me daba cuenta que esa persona era quien hacía daño a un grupo mayor. Y eso quisiera comentar para el Señor, la honra y la gloria. Gracias, mi hermano Andrés. Amén, que el Señor nos bendiga, amén. ¿Cierto? Siempre poder pedirle al Señor que nos sea dando esta sabiduría de estar en medio de su palabra, ¿cierto? Para que el Señor nos sea guiando también. Y la palabra del Señor también es clara en esto, ¿ah? Y nos ayuda a poder también eh, apoyar en este tipo de situaciones, porque ¿qué significa el celo por la verdad y la justicia? No significa tampoco que si usted va a ver algo malo, usted va a correr, va a pescar un micrófono y le va a decir a todo el mundo lo que pasó. No, la palabra del Señor nos da diferentes patrones. Primero dice, vaya donde la misma persona, comente con ella esta situación, hágale ver, ¿cierto? Y aquí tenemos otros frutos que nos ayudarían mucho, la mansedumbre, la templanza en ese momento, el amor, etcétera. Después dice, tome a uno o dos testigos, y de ahí recién ir pasando a grados mayores. Entonces el Señor nos ayude también a poder ser como el Señor, a llamarlos a un costado y poder decirles, ¿cierto? Pero siempre en amor. La conclusión de hoy, todos los temas que hemos visto, es cómo se conforma este fruto del Espíritu. El comentario final del apóstol Pablo sobre el fruto del Espíritu es que no hay restricción alguna a la manera de vivir que se describe aquí. Al contrario, usted va a poder encontrar una persona con estas cualidades, con este fruto, y siempre va a ser bienvenido en cualquier parte. Los creyentes pueden y deben practicar estas virtudes una y otra vez. Nunca describirán una ley que les prohíba vivir según estos principios. Al contrario, ¿cierto? Una persona que vive bajo este precepto del Señor es una persona que a donde va lleva bendición, que sus pies son olor grato, son un perfume, ¿cierto? Las personas que pueden vivir al fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque entendemos que el fruto se manifiesta cuando la persona está ligada y permanece en la presencia del Señor. Y una persona que permanece en la presencia del Señor denota lo que es del Señor. Amén. Así que sea ayudándonos el Señor. Bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase con la ayuda del Señor el 4 de julio, ¿cierto? En la escuelita dominical de los niños hoy día a las 3:30 y tenemos nuestro servicio también online a las 16:30. Así que entrego esta clase a nuestro pastor. Que el Señor nos bendiga y nos siga dando de su gracia. Dios bendiga a todos los que estén en estos momentos. Se van a conectar también a este hermoso aprendizaje que conforma el fruto del Espíritu, los cuales son aquí contados 9, pero sabemos que hay muchos más. Pero es una gran bendición esta expresión de cada uno de ellos, y cada uno de ellos debemos buscar tener nosotros. A lo mejor en la perfección misma no, pero como dice el hermano Eugenio, no vamos a alcanzar, pero de todas maneras debemos buscar para progresar en el Evangelio, en todo lo que nosotros tenemos que hacer como hijos del Señor. Estos frutos vienen a dar el reconocimiento verdadero de cada hijo del Señor. Así vamos nosotros cultivándolos, cada uno de nosotros, y como así lo decía también, siempre dentro de lo que es el tronco, ¿ya? El que es la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Mire, daremos también lectura a los trabajos de esta semana, ya, que compone desde
la semana del 4, Del 28 al 4. del 28 al 4 de junio, de julio. Del 28 de junio al 4 de julio. ¿Ya? Amén. Dice así, y el devocional diario, el día lunes 28 de junio, nuestra pastora Nancy Leivas, Romanos capítulo 3. Estos son Amén. los devocionales. Amén. El día martes 29 de junio, de nuestra hermana Verónica Castro, Romanos capítulo 4. El día miércoles 30 de junio, nuestra hermana Chanis Urrea, Romanos capítulo 5. El día jueves 1 de julio, nuestro hermano Alexis Devia, Romanos capítulo 6. Y el viernes 2 de julio, nuestro hermano Abraham Carlín, Romanos capítulo 7. El Señor bendiga estos devocionales que serán entregados y les ruego que sea antes de las 12 del día. Amén. Amén. Los servicios semanales. El día martes 29 de junio del 2021 coordina nuestra hermana Yolanda Medina y predica el hermano Andrés Castro. El día jueves 1 de julio de 2021 coordina nuestro hermano Nicolás Castro y predica nuestra pastora Nancy Leiva. Amén. El día domingo 4 de julio del 2021 coordina nuestra hermana Chanis Urrea. Señor, bendiga estos comunicados. Y ahí nuestro hermano Andrés Castro le estará enviando el comunicado a cada uno de nuestros hermanos, ya como él es nuestro secretario de la Iglesia Pentecostal de Chile de Cerro Navia. Amén. Amén. Estos amados hermanos, también comunicarles desde que el día martes estaremos empezando los servicios en la iglesia de Cerro Navia. Ahí estaremos con este servicio. Además también vamos a tratar de grabarlo y así enviarlos a cada uno de los hermanos, ¿ya? Por el momento hay permisos y el aforo, el aforo, ya para los templos de lunes a domingo, dice que es de 20 personas, pero sí con un espacio de 8 metros cuadrados por persona. Ya tenemos una estufa a gas y esa la vamos a acondicionar. Bendito es el nombre del Señor. Y también asimismo vamos a verificar la hermandad, la cantidad de hermanos que vamos a llegar, porque dentro de lo que es el templo no alcanzamos a entrar por los 8 metros cuadrados. ¿Cuánto? 8, 10 20 personas, yo creo que máximo 12 vamos a alcanzar a adentrar en el templo, ¿ya? Así que ahí vamos viendo para irnos coordinando y irnos intercambiando, ¿ya? En esta situación. Que el Señor nos bendiga. Por el tiempo que estamos pasando, también sale ahí que pueden transitar con un permiso, ya que lo puede entregar el pastor, enviarlo un correo. Pero por este momento, nosotros dentro de esta semana no se podría hacer de esa manera, por el hecho de que tenemos el timbre todavía no lo tengo habilitado. El viernes posiblemente tengamos el timbre en nuestras manos. Con ese timbre nosotros podemos enviar un correo a un ente que está aquí que se ha publicado, y con ese se le envía las cantidades de las personas que van a estar habilitadas para el tránsito. Y ellos con ese mismo correo también se puede pasar a papel, ya se plastifica y después se puede pasar de un lado a otro, que va al culto, ¿ya?
así no ocupan los ¿cómo se llama? Los permisos. Los permisos. Los permisos. Que el Señor nos bendiga en esto, pero en esta semana lo vamos a estar haciendo de la misma forma como lo hemos hecho en otras oportunidades estando en fase 2. Lo único que sí que aumentó la cantidad y es de lunes a domingo. Que el Señor nos bendiga y con toda esta información. Vamos a dar gracias al Señor y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, ya, de los cuales se van a conectar después. Estemos orando, ya, por nuestra pastora Leonor Zapata, que es la esposa de nuestro obispo Sergio Veloso Tolosa, ya, para que estemos orando por los tiempos críticos que está pasando en estos momentos y hágase conforme a la voluntad del Señor. En todo esto, ella es la perfecta y beneficiosa para todos. Que Dios bendiga también a nuestro pastor Patricio Pérez de San Felipe, que lo restaure dentro del medio de donde está en esta situación de pandemia. Que el Señor sea bendiciéndonos y oremos al Señor. Soberano y bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendito Dios, clamamos ante su presencia a través de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, por la restauración, Señor amado, por la fortaleza, Señor amado, en el corazón, Señor amado, de nuestra, Señor amado, pastora Leonor Zapata, como asimismo de nuestro pastor Patricio Pérez. Las condiciones de cada uno de ellos, Señor amado, en estos momentos son críticas, pero en sus manos le dejamos, Señor amado, la bendición. Usted es perfecto, bueno y en todas las cosas, Señor amado. Hágase conforme a tu voluntad, sin antes pedirle, Señor, que sea favorable a todos y cada uno, Señor amado. Bendiga, Señor amado, a las familias que están en estos momentos, Señor amado, en súplica. Amén. Fortaléceles sus corazones y restáurales, Señor amado, en Cristo Jesús. Sea su bendición, Dios eterno de la gloria, con esta gran bendición que hemos tenido el día de hoy. Padre Todopoderoso, el beneficio de los frutos del Espíritu Santo, Señor amado, el cual, Señor amado, ha ido creciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, así como le hemos ido conociendo, Señor. Cuando nosotros vamos hurgueteando, Señor amado, escudriñando las Escrituras, los vamos, Señor, llenando de estas capacidades, Señor, las cuales, Señor amado, solo emanan de lo alto de los cielos. Señor amado, abrimos nuestros corazones, Señor, abrimos nuestro conocimiento, nuestra mente, Señor, para que ellos, Señor, vayan forjándose en nuestras vidas, Señor. Y así nosotros poder ser, Señor amado, voluntariamente, Señor, caminar conforme a su voluntad, Señor amado. Bendiga, Señor amado, a quien ha otorgado esta bendición de clase, Señor. Y a todos los que estamos, Señor, escuchándola, Señor, y los que la van a escuchar y ver, Señor. Seamos beneficiados, restaurados y fortalecidos por estos dones. Bendición que le imploramos, la que viene de lo alto, de los cielos, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga.